Educación sexual, el gran tema. Hace años que se habla de la necesidad de implementar la educación sexual como materia, como contenido curricular que atraviese todas las materias como método para evitar los embarazos no deseados. El año pasado en la maternidad El Roque Sáenz Peña hubo una estadística que indicaba que de cada 10 embarazos, 7 habían sido no deseados, no planificados. Sin embargo, son chicos que vinieron al mundo. La idea justamente es tratar de evitar abortos y de evitar maternidades que después generan algunos problemas. La educación sexual como materia no se da en la mayoría de las escuelas, pero es imprescindible. Recién veíamos algunos testimonios, Leo, en el bloque anterior, de algunos actores que formaron parte de un documental que emitió el Ministerio de Educación de la Nación y que pudieron ver muchos docentes con las preguntas básicas. Eran muchas más las preguntas. Tenemos nosotros también, como padres, algunas preguntas que todavía seguimos calibrando que nos han hecho nuestros hijos. Educación sexual, de esto sí se habla. Desde el 93, la provincia cuenta con la Ley 10.947, que ordena implementar la educación sexual en todos los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de manera integral. Pone el énfasis en que no se trata de una mirada reduccionista que focalice solamente en la genitalidad, ampliando la mirada y poniendo en foco la manera que tenemos de relacionarnos con el otro. Desde esta dimensión se juega en todo momento. Cuando pasamos por un recreo y escuchamos maricón o no seas machona. Pero la aplicación de esta norma se puso en marcha hace apenas 3 años con abundante material nacional y provincial. Básicamente nos explican la forma de cuidarnos cuando tenemos relaciones, o sea, los métodos anticonceptivos que existen. La clase de la semana pasada fue muy educativa, fue completa, digamos. ¿Conocen cuál es el periodo fértil de una mujer? No. Bueno, ¿qué es lo que se charla, qué es lo que aprendieron? No, rasgo general, nada más, no muchos detalles. ¿Conocés, por ejemplo, cuál es el periodo fértil de una mujer? Sí, que una semana cada un mes. En Santa Fe ya hay 5.000 docentes, desde nivel inicial al secundario, que forman parte de un programa donde se trata de hablar de todo lo que concierne a la sexualidad, desde maltrato y abuso infantil hasta embarazo adolescente y diversidad sexual. Fui a un médico, a una pediatra en realidad, le pedí que me hiciera el análisis, que pensaba que estaba embarazada, me pidió análisis de orina, a la semana me lo dieron y estaba embarazada. Tenemos, una leve disminución en el número de niñas madres. En general, arranca a los 10 años. Yo no recuerdo haber tenido una niña menor de esa edad. Doctora Barograf, bueno, todos coincidimos en el tema de que es necesaria la educación sexual, pero sí se discrepa en cuanto a contenidos, y acá uno puede preguntarse por qué se ha tardado tanto tiempo, llevó tantos años, por ejemplo, en la provincia, llevar adelante una educación sexual por ley y en los colegios. ¿Cuál es su opinión, su mirada sobre esto? El por qué lo dejo para analizar cuando no tenga los 89 segundos. Mejor prefiero hacerte esta comparación. Hay dos formas de hacer educación sexual. Hay una educación sexual que tiene que ver con evitar las causas de la práctica de la sexualidad, que está reducida, a mi gusto y a mi entender, a evitar los embarazos no queridos o los embarazos accidentales y sobre todo los embarazos de los adolescentes, evitar las enfermedades de transmisión sexual y el abuso sexual o la no discriminación. Digamos que queda reducida a estos 3 aspectos. Yo digo reducida porque en realidad cuando yo entiendo la educación sexual pienso en un ser que se educa en todas sus dimensiones, no solo en la consecuencia del ejercicio de su sexualidad. Me parece que queda muy limitada casi a una cuestión sanitarista que la podría resolver incluso un médico. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de tratar de que las personas, que somos seres que aunque tenemos todas las capacidades, necesitamos que alguien nos ayude a descubrirnos, a entendernos, a conocernos, que nos den modelos, que nos enseñen valores, que haya una ética para nuestra sexualidad. Esto es lo que debe aprenderse en una escuela, junto con lo que se aprende de la vida, porque no solo aprendemos a leer y escribir en la escuela, sino aprendemos desde la responsabilidad civil, desde la ciudadanía, desde lo que es ser familia, desde los allí afectos. Por eso hay un acento puesto en el contenido, ¿no? Usted va a una educación más hacia los valores y la ética, más hacia la formación integral de la persona.
más que a solamente evitar un embarazo no querido, solamente. Pero no es menor lo que... No es menor, pero no se logra esto, a mi entender, ya terminé, pero no se logra esto si no está esto de base. Y te podría poner algunos ejemplos. Puede ponerlos, doctora, puede ponerlos. ¿Puedo ponerlos? Sí, sí, sí. No se puede decir usen preservativos si el chico no tiene todavía un dominio, ni siquiera un conocimiento sobre su cuerpo, un conocimiento de la fertilidad, un conocimiento sobre, incluso hasta cómo colocar un preservativo, un cuidado y un respeto por el otro. Los chicos no usan preservativo porque es el gran desafío el poder tener una relación sin preservativo. Doctor Tepas, el hecho de que se enseñe o se invite a los chicos a evitar enfermedades de contracción sexual a través del uso de preservativo, ¿usted cree que los invita a tener sexo antes de tiempo? No, esto no es una relación lineal y creo que la cuestión de la sexualidad es algo, hablar de sexualidad y educación sexual, como dice la doctora Belgraf, no es hablar de sexo, ni es hablar de las enfermedades de transmisión sexual, ni está para evitar embarazos adolescentes, ni las consecuencias en la salud. Nosotros somos seres sexuados y nuestra sexualidad es cómo nos expresamos, cómo nos plantamos y cómo aparecemos ante la vida. La educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, precisamente hace 2 años que se viene desarrollando y con mucho esfuerzo para formar a docentes fundamentalmente, que de a poco algunos en algunas escuelas lo van implementando, pero en función de que sean contenidos transversales en todas las materias, que por supuesto primero los y las docentes tienen que interpelarse sobre su propia sexualidad para poder dialogar con los niños y niñas y sus educandos acerca de este tema. Y por otro lado, algo que se desalienta continuamente es el hecho de que seamos los médicos, porque aún de las escuelas todavía nos siguen pidiendo a los médicos que vayamos a dar el tallercito. El tallercito de un aspecto de la sexualidad que es la parte biológica, pero realmente los médicos no somos los más indicados para hablar de este tema, no tenemos formación pedagógica, excepto algunos que han hecho su formación, y no queremos que esa sea la forma. Es un largo camino que tiene resultados, a lo mejor dentro de 15 años o más, como en México, que por ejemplo, si me permiten redondear, recién ahora se está viendo de que los varones pueden ir a hacerse ver a un centro de salud y pueden cuidar su salud, porque si no, esta concepción de que no es de macho, sino es de hombre cuidarse, y de responsabilidad que se les vuelve en contra, ¿no? Doctor Pineda, ¿qué visión tiene acerca usted de la educación sexual? ¿También cree que debe ser transversal, que debe tener los valores, o hay que poner acento en el tema de las consecuencias sexuales? No, la educación sexual, tomo palabras de Verónica, formación integral de la persona, y aquí no se ha hablado, se habló allí en algún momento en la presentación de la familia. La familia es la primera educadora en todo sentido del ser humano. La familia es aquella estructura básica y única que es capaz de darle al ser humano toda su contextura, su formación. Y la familia no puede estar aislada de estos programas bajo ningún concepto. Los padres no se pueden lavar las manos como se lavaban las manos nuestros padres hoy, porque los chicos están bombardeados constantemente por los medios de información, están constantemente provocados a una sexualización, y entonces la familia tiene que integrar activamente, y diríamos que antes de que el hijo reciba esa información, la familia necesita, padre y madre, necesita recibir esa información, porque después el chico va a llegar a su casa y va a empezar a preguntarles por qué esto, por qué lo otro, y los padres actuales van a estar exactamente queda muy bien y puede haber un consenso. Ahora, a mí me parece que se están introduciendo otras cuestiones que muchas veces han servido como excusa para no hablar absolutamente de nada en la sexualidad. No, yo creo que de la sexualidad hay que hablar muy bien, no hay que derivar la cuestión hacia solo la información o solo las consecuencias, porque en realidad vamos a formar parte del problema y no vamos a dar soluciones. Entonces tenemos que pensar en una cuestión mucho más integral de lo que se estaba hablando aquí. Y esa integralidad
la tiene que dar la familia. Claro, el problema, doctor, que tal como veíamos en el video que ha distribuido La Nación y que lo han podido ver los docentes, la mayoría de los que daban testimonios tienen edad para tener chicos chiquitos. Por ejemplo, bueno, veíamos a varios actores como Miki Amigorena, como Gloria Carrá, que tienen entre 40 y 50 años, es decir, que pueden ser padres de adolescentes y sin embargo cuando fueron chicos no fueron formados para después formar criaturas con educación sexual. Es decir, los adultos no tenemos la información ni la capacitación que está ahora el Estado brindándole a los docentes para que nos ayude a explicar a los chicos. En ese sentido es lo que le estoy diciendo. La familia, padre y madre... Sí, pero, doctor, ¿qué familia? Hoy la familia que tenemos podemos tener un solo padre, una sola madre... Ese solo padre o esa sola familia... madre. Por Dios. Pero no tenemos que separar al hijo. Doctor Barbato quiere decir algo, por favor. Ahí está, tiene sus 89 segundos. Yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser compartido con la familia, ¿no? Y tiene que ser una educación integral. Un ida y vuelta, porque a veces los chicos nos enseñan a nosotros. Pero el Estado no puede relevarse de esta obligación. Y cuando no actúa la familia, el Estado tiene la obligación de suplir. Porque si no se derivan las consecuencias negativas que, como dijo acá la doctora, son de la línea sanitaria, ¿no es cierto? Y no puede quedar bajo la responsabilidad de los médicos solucionar todas las problemáticas que derivan de un mal ejercicio de la sexualidad. Pero quiero hacer una comparación, como por ejemplo, si le dejamos toda la atribución a la familia, fíjense que, por ejemplo, para privilegiar la salud de los niños, el Estado, y no de ahora, de hace décadas, tiene implementado programas de vacunación que son obligatorios, porque no le quepa la menor duda que si se dejara al libre albedrío de los padres y de las madres, no tendríamos la cobertura de la vacunación que tenemos en este momento, y todavía, sin ninguna duda, habría poliomielitis, como hubo hasta hace 50 años epidemia en este país, antes que aparecieran las vacunas, la Sabin y la Salk, etcétera, etcétera. Entonces el Estado tiene que tomar, y ha tomado en este aspecto, y también que estoy haciendo como ejemplo de la salud para los niños, y también tiene que abordar, porque las familias no lo han abordado, no lo abordaron las familias de los padres de esos actores, ni seguramente lo abordaron nuestros padres, ni los de ustedes, me permito suponer. Entonces el Estado tiene que suplir eso, para paliar toda esa problemática que deriva en riesgos para la salud. Claro, y además me pregunto, por ejemplo, en el caso de lo que decía el doctor Pineda, que a lo mejor en el futuro puede ser que las familias finalmente puedan explicarle a sus chicos cuando empiezan a preguntar desde chiquitos, con conocimiento, con capacitación, pero aquí ahora, especialmente en los barrios humildes, es muy difícil que una familia pueda, y tal como decía Leo, algunos ni siquiera tienen papá, explicarle a un adolescente cómo es su sexualidad o cómo avanzar sobre su sexualidad. Doctor, ¿te permitís? No, sí, yo, a ver, quiero poner una cosa en claro. La familia indelegablemente siempre da educación sexual. Y ese es el problema, que digamos, algunas no dicen nada, y ese no decir nada también es decir mucho. Es decir, de esto no se habla, esto es prohibido, y así nos han criado a nosotros. Si la familia no puede delegar su rol. Todo, claro, ahora, lo que sí, como derecho que es la educación, el Estado tiene la obligación de igualar. En el derecho y en la información. Después, por supuesto, es potestad de el papá y la mamá y la mamá, el papá y el papá, quién es el papá solo, la mamá solo, quienes sean su núcleo afectivo, de, por supuesto, intervenir, de poner sus creencias, de lo que sea. Pero el Estado tiene la obligación de igualar. Pero el Estado es subsidiario en educación. Ese es el problema. Ojo. No hay que dejar que el Estado ocupe el lugar que no debería ocupar. Entonces, por eso insisto, tal vez usted no me entendió. Yo digo, la educación sexual, los chicos con los padres informados, inicialmente educados y ayudados para que los chicos estén bien encaminados. A mí lo que no me queda claro es si la sexualidad responsable deriva de una formación en valores o deriva de información concreta y real que tiene que ver con la... La información no basta. La información no basta. Los chicos la tienen por internet. No basta. Si no está enraizada en una persona que además ha crecido en las otras dimensiones de la persona, no sirve. Te diría, hasta un ejercicio de la voluntad mínima necesita para poder
aplicar un método anticonceptivo. Y después está la voluntad de los chicos, ¿no? De que por supuesto también elijan con qué información quedarse. Eso también en función de lo que han mamado desde pequeños en la familia, pero no debemos hoy escindirnos de la influencia enorme que tiene Internet y las redes sociales. Sin duda. Seguimos hablando enseguida de este tema que está muy caliente y muy interesante.